Saludos a cada uno de ustedes. Una vez más, me da gusto volver a saludarles y gracias a Dios porque pudimos haber celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, o el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y nos gozamos y estamos eternamente agradecidos por ello. Vamos pues en este día a estudiar el mensaje y voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, y voy a leer de los versículos 1 al 6 y leo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en este día por darnos la oportunidad de poder venir a estudiar tu palabra. Señor, este pasaje nos habla de la importancia de la fe en la vida del cristiano. Venimos a conocer a Jesucristo a través de la fe y del mensaje de tu palabra, y maduramos en la fe, y esta fe nos lleva, Señor, hasta el final de nuestras vidas a permanecer firmes y anclados en las convicciones de tu palabra. Ayúdanos pues a seguir adelante, a crecer. Te pido por aquellos que aún no han tomado esa decisión, no han dado ese paso, Señor, de confiar en ti a través de la fe. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos y pedimos que abras nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir tu palabra y poder ser edificados. En Cristo Jesús te agradezco esto. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener un estudio que está basado en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6, y que he titulado El Dios que se agrada de nuestra fe, basado en el versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es premiador o galardonador de los que le buscan. Así es que vamos pues nosotros a ir a esta parte del mensaje en este día. Dios ha determinado que todos los seres humanos nos acerquemos a Él, le busquemos a través de la fe. No lo podemos hacer de una manera física o palpable, como nosotros obviamente al tener un cuerpo físico, nuestros sentidos buscan siempre lo físico. Queremos ver, queremos escuchar, queremos palpar, queremos sentir a través del gusto, del olfato. Pero Dios ha determinado que todo aquel que se acerque a Él sea a través de la fe, y que uno ejercite esa fe para poder llegar a tener una relación con Él. Ahora, existen muchas cosas, no solamente Dios, pero existen muchas cosas que nosotros debemos de aceptar por medio de la fe. ¿Sabe usted que hace varios siglos empezó una nueva creencia, una nueva manera de ver cómo es que el ser humano y este mundo y todo lo que existe vino a la existencia? Y uno de estos, ¿verdad? Esto se llama la evolución. Se nos dice que
este universo empezó de la explosión de una gran masa. En inglés le llaman el Big Bang. O sea, esa masa explotó y a través de los miles y billones de años se fueron extendiendo. Y en este planeta, la Tierra, se dieron las condiciones para que existiera la vida. Y a través de ahí se formaron las primeras células. Y bueno, hasta que hoy tenemos al ser humano. Eso es lo que se nos dice y se nos enseña y lo que dicen los científicos. Y sabe usted que para creer en la evolución también se necesita fe. ¿Por qué? Porque recuerde, esa es una teoría, se llama la teoría de la evolución. Y una teoría es solamente una suposición de algo que se cree. Otros creen que hay seres espaciales, seres inteligentes que viven en el universo y que vinieron y que nos dejaron en este mundo. Bueno, para todas esas cosas se necesita ejercitar aún de la fe para creer eso. Ahora, tristemente el ser humano al alejarse de Dios, al no querer a Dios en su vida, tiene que inventar, tiene que formarse ideas para tener un concepto de la existencia de sí mismo. Por ejemplo, el filósofo pone, ¿verdad?, sus ideas delante de él para creer cómo es que él existe. El materialista, ¿verdad?, pone el dinero y las cosas materiales para creer en sí mismo. El humanismo se pone a sí mismo como la fuente de la inteligencia y que él va a traer cambio a la humanidad. El religioso pone sus obras, pone sus ritos para querer llegar a Dios. Entonces, ¿verdad?, es importante que nosotros como cristianos podamos entender que este pasaje que nos está hablando es importantísimo porque nosotros creemos en Dios a través de la fe. Una persona tiene que desarrollar esa fe. La fe, ¿verdad?, puede ser pasiva o puede ser activa. Con esto digo yo que muchas personas dicen creer en Dios, pero no lo demuestran con sus acciones. Y nuestra fe debe de ser una fe que se atreve a llevar a cabo acciones fuera de aquello que nos da seguridad, de aquello que podemos palpar, aquello que podemos ver, que podemos probar, que podemos oler, como estamos acostumbrados los seres humanos. Por eso es importante que el cristiano, el creyente, que todo aquel que busca a Dios tiene que hacerlo a través de la fe. Primeramente, entonces, en el punto número 1 es, ¿qué es la fe? Y nos dice ahí en el libro de Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve. Perdón, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, fíjese que la fe, entonces, es el tener la convicción de que Dios va a trabajar, va a obrar y hacer lo que Él ha prometido a pesar de las circunstancias, en aquello que yo no puedo ver, que no puedo entender. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos a un personaje llamado Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Él siguió, fíjense, un llamado que Dios le hizo a ir a una tierra desconocida y con un rumbo desconocido. Él obedeció y vivió en ese lugar, dice la palabra de Dios, como un extranjero, esperando en que Dios iba a usarlo para formar una nación, un pueblo. Por eso se dice que todo el creyente, todo aquel que viene a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, también, ¿verdad?, es hijo de Abraham en cierta manera. Dice pues entonces que la fe
que se nos dice ahí nos da la seguridad de que Dios nos ha llamado y que Dios tiene planes específicos para cada uno de sus hijos. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos dice de que somos hechura suya, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios tenía planes específicos para cada persona, para cada individuo. Por eso es que nosotros debemos de creerlo y llevarlo en práctica. Ahora, la fe, de acuerdo a este pasaje, nos provee de dos elementos. Dice, ¿verdad?, la certeza y la convicción. O sea que la fe nos provee de seguridad y convencimiento. Seguridad es la certeza o el conocimiento seguro y claro de una cosa. Hace mucho tiempo yo estaba viendo un programa, de esos programas que te hacen preguntas y conforme tú vas respondiendo vas subiendo de categoría para ganar cierta cantidad. Ahora, conforme vienen las preguntas se van haciendo más difíciles y pueden ser preguntas de cualquier índole, pueden ser de historia, pueden ser de arte, de geografía, de música, etcétera, etcétera. Y la pregunta que hicieron en este programa fue, ¿verdad?, ¿en qué país? La pregunta era, ¿en qué país se habla o era original la lengua catalana? Y le dieron a la persona las respuestas. Dice, número 1 o letra A, Argentina. Letra número 2, Alemania. Y número 3, España. Ahora, cuando yo escuché eso, yo había estudiado sobre un poco de historia española, puesto que nosotros los hispanos fuimos conquistados por España. Bueno, yo tenía la seguridad y la certeza cuando dijo que era España. Ahora, la persona respondió que Alemania y falló y ahí perdió. Ahora, dice que cuando usted sabe algo, tiene la seguridad, usted habla y dice lo que usted tiene en conocimiento. Y eso es lo que la fe hace con nosotros. Nos da la certeza, el conocimiento seguro y claro de algo. Y la fe nos da ese conocimiento de Dios, nos afirma. También nos da la convicción. La convicción es el convencimiento, es el estar convencido de algo después de probarlo una y otra vez. O sea, la fe nos lleva a ese convencimiento de la realidad de Dios. Y eso es algo que a mí me ha acontecido a través de los años. Conforme voy caminando en la vida cristiana, voy entendiendo más y más que la realidad de Dios es inminente y que Él existe. Aunque yo no lo puedo ver, yo no lo puedo palpar, Él es real, Él existe. Y hay pruebas que Él nos ha dado que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjese que dos elementos pues que nos provee la fe: seguridad y conocimiento. Punto número 2. Dice la fe también nos provee de un buen testimonio. Dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. O sea, que dice aprobación es que la fe nos lleva, ¿verdad?, a nosotros a obrar conforme a lo que Dios quiere. Ahora, cuando está hablando aquí de los antiguos, se está refiriendo a la aprobación de Dios de aquellos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que confiaron en las promesas de Dios y que son y fueron de ejemplo para aquellos que vinieron después de nosotros. Por eso más adelante en el libro de Hebreos capítulo 12 dice, teniendo pues en derredor nuestro tan gran nube de testigos, fíjese, o sea, todos estos hombres y mujeres que obraron conforme a la fe son testigos de que Dios es real, de que Dios trabaja en la vida de nosotros, de que si nosotros confiamos en Él, Dios va a obrar y va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Fíjese que entonces todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y no solamente del Antiguo Testamento, pero que han
confiado en Dios testifican. Testificar quiere decir que son testigos de algo. Y ellos son testigos de que Dios, ¿verdad?, obra y lleva a sus hijos a vivir de una manera en la cual Él quiere. Dios nos asegura pues que al nosotros obrar por medio de esa fe y confiamos en Él y en sus promesas, Él, ¿verdad?, va a cumplir. Él va a llevar a cabo aquello que nosotros obviamente, ¿verdad?, confiamos. En este caso, pues, podemos ver que una fe auténtica, una fe que, ¿verdad?, confía en Dios, nos ayuda a poder enseñar a otros a que cuando confiamos en los planes, en la palabra de Dios, nuestras acciones honran a Dios y no solamente eso, quedan en la historia, puesto que nos hablan de que Dios, ¿verdad?, llega a cumplir aquello que Él nos dice. Es algo muy, muy importante. Recibieron aprobación de Dios. Dios se complació en sus actos de confiar y llevar a cabo aquello que Dios les pidió. Punto número 3. Aquí hay algo muy interesante. El punto número 3, fíjense que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo y fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y eso es algo que decía yo en mi introducción. La fe, pues, entonces nos lleva a entender la creación, todo lo que existe, o fue hecho por Dios o fue hecho de la nada. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que ser inteligentes y preguntarnos. Usted sabe que la nada produce nada. Nada produce nada. Sería ilógico que yo le dijera, a mí me gusta usar relojes y me gusta ver la hora y uso reloj de pulso. Y sería ilógico que yo le dijera a usted que un día yo andaba caminando en el bosque, un teólogo usaba esta ilustración, y que yo llegué y empecé a ver que había una correa, y después llegué y empecé a ver un círculo de metal, y después empecé a ver, ¿verdad?, que se iban formando las manecillas y los números a través de un periodo de muchos años. Yo le dijera a usted eso, usted me diría que estoy loco. Obviamente sabemos que hay un diseñador, alguien diseñó este reloj, alguien lo hizo y agarró los materiales y lo formó. Bueno, la revelación Dios nos está diciendo pues que a través de la fe nosotros entendemos que todo lo que existe fue hecho por medio de la palabra de Dios. Fíjese que en el libro de Romanos 1:20 se nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el ser humano no tiene excusa para decir que Dios no es real. Y eso es lo que llamamos la revelación natural. En la revelación natural, ¿verdad?, es que Dios, por medio de la naturaleza, nos habla de que Él existe, nos habla de que Él es real. Fíjese que usted observa la naturaleza y en la naturaleza existe y podemos encontrar un orden. Un orden, cuando digo un orden, vemos que en el universo, en el sistema solar, tenemos el sol, la estrella del sistema de donde estamos nosotros, y están los planetas, y cómo los planetas giran alrededor del sol, cómo la Tierra gira en su eje. Una de las cosas que yo siempre me ha asombrado es, si vivimos en un mundo que no tiene control, que un mundo, ¿verdad?, que no tiene un orden, ¿por qué la
Tierra no sale volando? ¿Por qué la Tierra no sale disparada en el universo? ¿Por qué nosotros no salimos volando al espacio? Pero fíjese cómo Dios determinó un orden. Fíjese que este universo está bien balanceado. Podemos ver la sabiduría de Dios. Fíjese que podemos ver reflejos de la Trinidad de Dios en la creación. Y cuando digo Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, nosotros nos regimos por el tiempo y en el tiempo tenemos el pasado, el presente y el futuro. Y es un solo tiempo, pero tenemos el pasado, el presente y el futuro. Fíjese que en el espacio, en la materia, en lo que nosotros vemos, en este mundo físico existe altura, ancho y profundidad. 3 dimensiones. La materia existe en sólido, en líquido y en gas. 3 estados. Dice que aquí podemos darnos cuenta cómo Dios nos ha dejado ciertos destellos de su grandeza. El espacio, pues, que nosotros conocemos, nos habla, el universo, hermanos, es tan vasto, el universo es tan grandísimo, que si nosotros quisiéramos viajar a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, existen estrellas tan lejanas que nos tardaría más de 2,000, 3,000 años llegar a esas estrellas. Y hermano, estoy hablando de que es tan grande y vasto este universo que no existe manera de poder explicarlo. Y eso nos habla de la omnipotencia de Dios, de la grandeza de Dios. O sea que la revelación general es el conocimiento que Dios le ha dado al hombre para poder, fíjese, preguntarnos por qué existe esto. Cuando yo era niño, 5 o 6 años, me gustaba subirme en la azotea de mi casa y me acuerdo que me acostaba cuando ya en los meses de octubre, septiembre, octubre, noviembre, cuando eran unas nubes rojas preciosas y después empezaba a oscurecer y empezaban a salir las estrellas. Y yo observaba, fíjese, yo preguntaba y me decía, ¿quién hizo eso? ¿De dónde existe eso? Hay algo dentro del ser humano que nos hace, ¿verdad?, buscar la existencia de nosotros mismos y querer preguntarnos y responder. Y eso viene solamente a través de lo que llamamos la fe. O sea que esa revelación natural a Dios ha dado al ser humano una conciencia y una moral. Y en esa conciencia moral que solamente el hombre tiene, nos preguntamos por qué esto es correcto y por qué esto es incorrecto. Fíjese que analizamos y tenemos una conciencia. Y esta conciencia nos habla interiormente de la existencia de Dios. Ahora, muchas personas no quieren aceptar, no quieren reconocerlo, pero Dios es real. Por eso el apóstol Pablo nos dice que Dios ha dado un conocimiento a todo ser humano de su existencia. En el libro de Romanos, que ya leí un poco, del 18 al 20 leo yo del conocimiento de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, el ser humano prefiere con maldad opacar la existencia de Dios que aceptar su existencia. Ahora dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Por eso Dios se preocupó en darle al ser humano, todo ser humano,
sea en América Latina, sea en Norteamérica, sea en Europa, en Asia, en África, en los continentes, en Australia, en Antártica, en Ártico, sea donde esté el ser humano, todo ser humano tiene una moral, tiene una conciencia que Dios le ha dado para que el día de mañana responda de Dios. Fíjese que esa conciencia moral que Dios nos ha dado es para conocer entre lo bueno y lo malo. En el libro de Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que no hay escapatoria para el ser humano. Todo ser humano sabe que robar es malo. Todo ser humano sabe que mentir, es malo. Todo ser humano sabe, ¿verdad?, que cometer adulterio, etcétera, es malo. Ahora, cauterizamos nuestra conciencia y violamos nuestra conciencia y se nos hace normal. Pero eso no quiere decir que no somos responsables delante de Dios. Ese es el problema que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, la Biblia nos dice que el hombre obscurece su mentalidad, su conciencia y su moral son obscurecidas por querer hacer a un lado a Dios, el no respetar. Pero tristemente Dios, obviamente, cuando digo tristemente es que el ser humano no va a poder escapar del juicio de Dios y por eso, como dice ahí, la ira de Dios se sigue revelando en la humanidad. Por eso, pues, Dios ha determinado que el ser humano entienda y se acerque a Él por medio de la fe. Cuando una persona decide voluntariamente hacer a un lado a Dios, está rechazando todo el conocimiento dado por Dios, y eso es lo que dice, Dios nos abandona, Dios nos deja que vivamos conforme a la oscuridad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Por eso la fe es importante, la fe en Dios. ¿Por qué? Porque esa fe nos quita la necedad de nuestro corazón. La fe puesta en Dios nos lleva, ¿verdad?, a quitar esa oscuridad y esa soberbia de que nadie puede decirnos algo. Número 4. La fe nos lleva a buscar lo que es excelente. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. O sea que Abel y Caín, los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad?, dieron un sacrificio, una ofrenda a Dios. Ahora, cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer, pero fíjese que Caín vino a ofrecer lo mejor que él había producido, pero el problema es que lo hizo de su propio esfuerzo. Y ese es el problema con el ser humano. Cuando nosotros queremos ir a Dios y acercarnos a Dios por medio de nuestro propio esfuerzo, es opacado y no puede agradar a Dios. O sea que cuando nosotros queremos, ¿verdad?, a llegar a Dios por nuestros méritos propios, no nos sirve. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por más que uno quiera esforzarse en llegar a Dios por sus propios méritos, no nos sirve. Fíjese que Abel entendió que no había nada que él podía hacer para acercarse a Dios por su propio mérito. Él buscó y llevó lo mejor de sus ovejas para que esa oveja, obviamente en sacrificio, le cubriera su pecado. La excelencia que él buscó, ¿verdad?, está basada en la fe. Esa fe, ¿verdad?,
que es importante. Por eso, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando usted y yo confiamos en Dios, nos entregamos, mis hermanos, sin reserva. Y la pregunta es, ¿se ha preguntado últimamente qué le ha entregado a Dios de calidad que es superior? Fíjese que Abel lo hizo. Y dice que aún estando muerto, su obra, su fe, lo habla todavía. Después hay un evento, ¿verdad?, que aquí nos habla en el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, no se sabe mucho de Enoc, lo que nos dice la palabra. Enoc fue el séptimo descendiente después, ¿verdad?, de Adán. Y nos dice aquí que él caminó con Dios por medio de la fe. Un hombre que yo creo entendió y tuvo una relación con Dios como muy pocos la han tenido. Y eso lo llevó, fíjese, a confiar plenamente en él. O sea, su fe lo llevó, fíjese, a vivir y a ejercitarse conforme a la manera en que Dios quería que él viviera. Y Dios se complace en esas cosas. Él no vio, dice, el umbral de la muerte. Dios lo llevó. Uno de los pocos seres humanos que no han visto la muerte. Y esto fue algo, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, podemos aprender. Ahora, no solamente Enoc, a pesar de que él no murió, pero fíjese que en la Biblia vamos a encontrar hombres de gran calibre, hombres que al haber confiado en la fe, ¿verdad?, llegaron a complacer a Dios, como Abraham, como José, como David, como Josué, Caleb, Moisés, Pablo, Pedro, Juan y tantas gentes que han a través de los siglos vivido y confiado en Dios. Y dice el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. O sea que fíjese, la fe nos muestra la realidad de Dios. Y ahí es donde todo aquel que se acerca a Dios tiene que confiar que Dios es real, que Dios existe y que Él va a premiarnos por nosotros confiar en Él. Recuerde, hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, pero que son reales. Eso es lo que mucha gente dice, es que ¿dónde está Dios? Yo lo quiero palpar. No. Mire, una de las ilustraciones que yo siempre uso, le pregunto a una persona y le digo, oye, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos. Un niño, una niña, qué bueno. Y le pregunto, ¿y tú los amas? Y claro que los amo. Y le digo, pues sabes que yo no te creo. ¿Y por qué no me cree? Bueno, si usted me puede mostrar una libra, un medio kilo de ese amor, yo le creo. Y no hay manera en que usted pueda pesar medio kilo o una libra de ese amor. Pero el que yo no lo pueda pesar, el que no sea palpable, no quiere decir que yo no amo a esa persona. En este caso, este individuo no ama a su hijo y a su hija. Fíjese que son cosas que son importantes. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Por eso es importante, fíjese, que usted y yo, al confiar, al acercarnos a Dios, pongamos nuestra fe, ese es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, usualmente nos referimos a la fe cristiana y no a una religión cristiana. ¿Por qué? Porque la fe es fundamental en el cristianismo. La fe es la parte central por medio del cual una persona se acerca y busca a Dios, o sea, para tener una relación, tener una comunión con Dios. Y eso nos lleva a confiar, eso nos lleva, ¿verdad?, a querer amar y tener un amor mutuo con Dios. Y a través del Espíritu Santo
que Dios ha puesto en nosotros. Y nuestra fe se va desarrollando. Nuestra fe, al principio, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, pues obviamente, ¿verdad? Que su fe es una fe básica. Pero ¿sabe qué? Esa fe va creciendo conforme usted va conociendo a Dios, conforme usted se va relacionando y conforme usted va, ¿verdad?, confiando en Dios y ve la mano de Dios en su vida. La fe entonces es confiar y creer que Dios va a proveer para mis necesidades, tanto espirituales, personales, físicas, económicas, morales, etcétera, etcétera. Dios quiere que usted y yo confiemos plenamente en nuestro Señor. Él quiere que usted y yo, ¿verdad?, al ser llamados, creamos que Él es Dios real, que Él hace y que Él ha hecho todo lo que existe. Bueno, en conclusión, fíjese que le cuento la siguiente historia. La escuché de un predicador y había un escapista real, Houdini, y él tenía un ayudante. Y este ayudante lo admiraba y cada vez que Houdini hacía un acto de escapismo, él venía y le decía que él era, ¿verdad?, lo máximo, que no había nadie como él. Y un día le dijo: mira, ayudante, ¿crees tú que yo pueda hacer el siguiente acto? Y le dijo: ¿cuál va a ser? Quiero hacer un acto en el cual dice, quiero ir a las cataratas de Niágara en la parte norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Dice, quiero amarrar, dice, una línea de acero y quiero cruzar, dice, las cataratas. Quiero agarrar una carretilla y en esa carretilla yo, ¿verdad?, quiero atravesar con una persona y llegar al otro lado. Y él le dijo: ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Y le dijo: claro que tú lo puedes hacer. Dice: tú eres el gran Houdini. Entonces, cuando él le dijo eso, le dice: entonces, ¿estarías tú dispuesto a subirte a esa carretilla cuando yo esté cruzando las cataratas? Y el hombre se le quedó viendo y le dijo: bueno, yo creo que si buscas a otra persona, tal vez sería mejor. Ahora, fíjese que simplemente lo que Houdini le estaba diciendo es: si tú crees que yo soy lo mejor, lo máximo, confías en mí. Y es lo mismo, hermanos. Si nosotros nos acercamos a Dios y creemos que no hay nada ni nadie como Dios, que Él es el único, entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que aceptar por medio de la fe aquellos retos y aquellas cosas que a veces no creemos y que nos llevan a veces a preguntarnos por qué. Recuerde pues que la fe es el elemento clave para caminar en la vida cristiana. La fe es el motor que nos provee del caminar constante en cualquier situación de la vida. Como dije antes, la fe nos inicia en nuestro caminar con Cristo, pero esa fe nos acompaña en nuestro peregrinaje. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, que si nosotros confiamos en Él, vamos a tener salvación y vida eterna. Alguien le preguntó a un cristiano cuando hizo profesión de fe y le dijo: oiga, ¿usted sintió cuando usted confesó a Cristo como Señor y Salvador que Cristo le había perdonado sus pecados? ¿Sintió? Dijo él: no sentí nada, dice. Pero estoy seguro de que Cristo me perdonó mis pecados, dice, porque confío en su palabra y confío en la obra que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Recuerde pues que cada uno de nosotros hemos sido llamados a honrar y glorificar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y vivir cada día a través de la fe. Con esto en mente vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en este día por el privilegio y la oportunidad que nos has dado de poder, Señor, estudiar tu palabra. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, a desarrollar una fe, Señor, que te honre y confíe en ti. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Estamos despedidos, nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.